Título: Y Eve creó el mal. Estudio bíblico hecho por el hermano Henry. Fecha: 4 de abril. En el sistema religioso tradicional enseñan la doctrina de que Dios creó solamente el bien y no el mal. El mal, según ellos, fue creado por Satanás. ¿Pero es bíblica esa doctrina? En este estudio bíblico voy a aclarar ese asunto de una vez por todas. En la Biblia no hay ni un solo texto en donde diga que Satanás creó el mal. Lo que enseña la Biblia es que fue Dios quien creó el mal. Leamos el texto bíblico. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Versión: Reina Valera, del 1960. Como puede ver, el texto bíblico dice que Eve creó la adversidad. La palabra adversidad significa desgracia, hostilidad, calamidad. Por lo tanto, es Eve Dios quien creó la adversidad, es decir, la desgracia u hostilidad, no Satanás. Leamos el texto de Isaías capítulo 45 verso 7 en versiones diferentes. Yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios, y solo yo hago todo esto. Isaías capítulo 45, verso 7, versión TLAA. La Biblia Lenguaje Actual, TLA, lo ha traducido así: y envío la desgracia. Esto nos da a entender que Eve envía la desgracia al que se lo merece. Por ejemplo, Eve envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. En otras palabras, lo que Eve envió a Saúl fue calamidad. Y el espíritu de Eve se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Eve. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Leamos el siguiente texto bíblico. Yo formo la luz, y creo las tinieblas. Yo hago la paz, y creo el mal. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. Isaías capítulo 45, versículo 7, versión: Reina Valera Gómez. La Biblia Reina Valera Gómez lo ha traducido así: y creo el mal. ¿A qué tipo de mal se refiere aquí cuando dice y creo el mal? La respuesta es que se puede referir ya sea al árbol del conocimiento del bien y del mal, o también a Satanás, el cual fue creado malo desde el principio. Leamos los textos bíblicos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y jamás ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan, capítulo 8, verso 44. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Como ha podido ver, el texto de Génesis capítulo 2, verso 9, dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también dos árboles más, los cuales son el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que dice aquí concuerda perfectamente con la frase bíblica que dice, y creo el mal. El texto de Juan capítulo 8, verso 44, dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, y el texto de Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice que Satanás pecó desde el principio. ¿A qué principio se refieren estos textos? La respuesta es al principio de su creación. Lo que dicen estos dos textos
también concuerda perfectamente con el texto de Isaías, capítulo 45, verso 7, en donde dice que Dios creó el mal. Leamos la última versión bíblica. Yo formo la luz y hago las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace esto. Isaías capítulo 45, versículo 7. Versión Open Nueva Biblia Viva. La Open Nueva Biblia Viva lo ha traducido diciendo, y los malos. Esto nos da a entender que Dios no envía solamente tiempos buenos, sino también malos. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el libro del Éxodo. Cuando Dios envió las plagas a Egipto, leamos el texto bíblico. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Éxodo capítulo 7, verso 3 al 4. El texto dice que Dios multiplicaría en la tierra de Egipto sus señales y sus maravillas, y que sacaría a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Los juicios, evidentemente, eran las plagas, las cuales azotaron a Egipto e hicieron que se acabaran los buenos tiempos y que empezaran los malos. Esto concuerda perfectamente con la frase bíblica, y los malos de la versión Nueva Biblia Viva. Conclusión. Como hemos podido ver, es Dios quien crea el mal, y no Satanás. Muchos idiotas dirán que cómo es posible que Dios haya creado el mal, si Él es un ser bueno. Según ellos, el diablo fue quien creó el mal, pero como hemos visto claramente en este estudio bíblico, fue Dios quien creó el mal. Ahora bien, ¿por qué lo creó? Pues la respuesta más lógica es que sin el mal no podríamos apreciar el bien, ya que, ¿cómo podemos apreciar lo bueno si no conocemos lo malo? Por eso es que Dios creó también el mal. Fin del estudio bíblico. Que la gracia y la paz del Dios Padre y del Mesías Jesús sea con todos vosotros. Amén.